Tipos de centros de costos básicos. Ya que tenemos claridad acerca de qué es un centro de costos, veremos que el sistema nos ofrece diferentes tipos de centros de costos. La variedad y cantidad de tipos de centros de costos disponibles al momento de crear depende del tipo de licenciamiento del cual dispongamos. Al momento de crear un centro de costos disponemos de diferentes tipos. El centro de costos de tipo sede, el centro de costos básico o de explotación y el nodo agrupador. Veamos una descripción de cada uno de estos tipos de centros de costos. El tipo de centro de costos sede es un centro de costos hijo de la empresa y su finalidad es permitir estructurar la empresa. Una empresa puede tener una o varias sedes, cada una con una estructura de centros de costos distinta. Generalmente se crean varias sedes cuando la empresa tiene varias oficinas o varias sucursales. Los centros de costos básicos o de explotación son tipos de centros de costos que tienen la finalidad de acumular costos, gastos e ingresos y permitir la consulta de varios tipos de informes. No realizan ningún tipo de proceso con los costos, gastos e ingresos que acumulan. Ejemplos de los centros de costos básicos son los departamentos en los que se divide la empresa y a su vez los diferentes centros de costos contenidos en cada uno de estos departamentos. El último de los tipos de centros de costos básicos es el que llamaremos el nodo agrupador. Este tipo de centro de costos se crea con el fin de organizar grupos de centros de costos de acuerdo a los requerimientos de la empresa. Un ejemplo de un centro de costos agrupador es el agrupador de proyectos. Como vemos, su nombre nos indica que es un nodo agrupador. Allí se agrupan todos los centros de costos donde se acumulan los costos y gastos de los diferentes proyectos de la empresa. Hasta el momento tenemos dos proyectos creados, el de la Feria Nacional y el proyecto de los arreglos al taller. Una particularidad del nodo agrupador es que él no acumula costos, gastos o ingresos, sino que en el caso de imputarle algún valor directamente al nodo agrupador, éste lo distribuirá entre los diferentes centros de costos contenidos en él. Con el nodo agrupador damos por terminada la explicación de los centros de costos básicos. Existen otros tipos de centros de costos avanzados, como son los centros de costos de producción, los centros de costos de desarrollo o inversión, de maquinaria y equipo y los nodos distribuidores. Estos tipos de centros de costos son utilizados en modelos de costos de producción. Para mayor información sobre estos tipos de centros de costos, consulte los videos de centros de costos del módulo de costos de producción. Esto es todo acerca de tipos de centros de costos básicos.